Gracias por continuar en sintonía de TN23 Todo Noticias. Ahora vamos a tener una entrevista sobre un tema que definitivamente llama la atención de la población guatemalteca. Es el tema migratorio, porque precisamente hoy las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración dieron a conocer que fueron localizadas 400 personas de diferentes nacionalidades en uno de los puestos fronterizos del país. En este caso ya se encuentran las autoridades realizando las coordinaciones correspondientes. Lubianka, normalmente cada día se reporta la localización de grupos de personas que buscan llegar hacia México, hacia Estados Unidos y por supuesto uno de los países de paso es Guatemala. Así es, Jensi, pues es lamentable ver este escenario nuevamente en este año 2022. Hemos visto ya en años anteriores diferentes caravanas. Sin embargo, vamos a hablar precisamente de este grupo conformado de al menos 400 migrantes. Y cabe mencionar que entre este grupo hay varias mujeres embarazadas, menores de edad y también menores no acompañados. Algo que sin duda alguna las autoridades en nuestro país están tomando carta en el asunto, no solamente como Guatemala, sino también en México y en los Estados Unidos. Es por eso que vamos a analizar este tema en referencia a la situación migratoria y qué es lo que está pasando en Centroamérica, porque estamos viendo nuevamente esta ola de migrantes que busca el tan anhelado sueño americano, a pesar de todos los escenarios que hemos visto de tragedias en diferentes puntos, tanto de Centroamérica como llegando allá en los Estados Unidos. Así que le damos la bienvenida al licenciado Fernando Castro. Él es analista en migración, así que lo saludamos. Qué gusto estar con usted en horas de esta tarde. Soy Lubianka Sánchez y Jensi López. Estaremos compartiendo este segmento de la entrevista. Muchas gracias, un gusto saludarles a ambos. Licenciado, quisiera consultarle, hemos visto que en los últimos días pues incrementa la cantidad de personas que son localizadas en Guatemala, de diferentes nacionalidades por supuesto, que buscan llegar de forma irregular hacia México y Estados Unidos. En este caso, ¿de qué otros países se ha logrado detectar que buscan precisamente las personas llegar hasta Guatemala para buscar el tan anhelado sueño americano, utilizando por supuesto nuestro país como un lugar de paso? Bueno, recordemos que esto ha sido una migración sin precedentes en 20 años, en donde ha destacado mucho lo que son gente que viene de Venezuela, de Haití, de Cuba, de extracontinentales, de haitianos también. Y en ese sentido, vemos que tratar de llegar a la frontera sur de Estados Unidos, muchas veces con engaño de que pueden lograr el asilo político, que es una situación que no se da única y exclusivamente por no tener empleo, ha motivado la migración. Recordemos que en el caso de Venezuela, pues la situación económica es sumamente complicada y en el caso de los cubanos, pues ha sido un flujo migratorio mucho mayor, ya que Nicaragua no está pidiendo una visa. Entonces, de esta cuenta es una parte donde ya está empezando el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Y es por eso que estamos viendo que las detenciones en lo que es el actual año fiscal son más de 494,000 personas, tanto de Venezuela, Nicaragua, Haití, y en este sentido que se han incrementado comparativamente con lo que es un 175% respecto al año anterior. Las detenciones de los mexicanos han caído y en ese aspecto a 744,000 más o menos. Pero la crisis migratoria se da por la falta de empleo en estos países y sobre todo, digamos, en Cuba, que no ha recibido el flujo económico de Venezuela, pues ha motivado también el incremento migratorio hacia los Estados Unidos, a pesar de conocer la serie de peligros que pueden atravesar para llegar a una frontera que mal le dicen lo que es un sueño americano. Pero mientras ellos traten de llegar y lograr que un menor migrante pues no va a ser retornado porque Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con estos tres países, pues obviamente el intento de llegar a través de caravanas va a ser mucho mayor. Ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo precisamente en la frontera de Corinto, específicamente debido a que llegaron más de 400 personas. Tengo dos preguntas. La primera es, a pesar de que se registra la llegada de 400 migrantes, ¿podría existir otro número de personas que buscan siempre puntos ciegos? Lamentablemente siempre hay personas que están ayudando o fomentando esta migración irregular. Y la segunda pregunta es, diferentes escenarios se han mostrado ya los agentes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación, que ha apoyado a realizar patrullajes para precisamente reforzar esos perímetros de seguridad para evitar que las personas ingresen de manera irregular.
Efectivamente, recordemos que las fronteras entre Guatemala, Salvador y Guatemala y Honduras son muy permeables por puntos ciegos. Generalmente este grupo de personas pues son contenidas, como actualmente se dio en el kilómetro 301 de Entre Ríos, y pueden ser que regrese a la frontera, pero van a empezar a atravesar el territorio guatemalteco por los puntos ciegos. Recordemos que las autoridades no tienen la capacidad suficiente para poder controlar este flujo migratorio. Y por eso vamos a ver que la mayoría, casi un 90%, va a poder atravesar el territorio guatemalteco. Muchas veces es con engaños, como se mencionaba, por parte de los coyotes, pero el riesgo es muy importante para ellos de tratar de llegar a los Estados Unidos. Es por esa misma razón que vemos que esta crisis migratoria, como le mencionaba, ha incrementado una crisis humanitaria en la frontera sur. Y en ese sentido, en el caso de Guatemala con México, son más de 740 puntos de ciegos que también pueden ser fácilmente atravesados y que la Guardia Nacional no va a poder contener, a pesar de tener 12.500 efectivos, lo que no tiene Guatemala en el territorio fronterizo para poder contener esta migración. Ahora bien, licenciado, yo tengo una consulta. Por ejemplo, cuando se da precisamente la situación de las caravanas migrantes, ponemos el caso de, por ejemplo, Honduras. En muchas ocasiones, varias de estas personas se quedan en Guatemala en búsqueda de un empleo, de un hogar, ya no se regresan a su país de origen. En este caso que vemos que son 400 personas, licenciado, ¿se podría estimar qué porcentaje podría tomar la decisión incluso de quedarse en Guatemala? Porque en muchas ocasiones pues salen de su país, ya sea por las condiciones económicas, pero también por las amenazas que existen de grupos criminales. Es muy bajo, sinceramente es muy bajo. El objetivo principal de ellos es tratar de llegar a Estados Unidos. Recordemos que un salario mínimo establecido en Estados Unidos pues es alrededor de $2,000, lo que no se compara en ninguna forma de quedarse en Guatemala. Posiblemente sea momentáneamente lo que quede en el país, un cierto porcentaje, pero la gente lo que busca es tratar de llegar a territorio mexicano para continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Es por esa razón de que en este caso tanto la Procuraduría de los Derechos Humanos como Conamigua deberían de estar asistiendo a lo que es este flujo migratorio que se está dando y sobre todo brindarle la asistencia necesaria, sobre todo por estar menores. Recordemos que no están siendo retornados los menores de parte del gobierno de Estados Unidos. Y en ese sentido, si hay una persona que en este caso pueda quedarse con el niño con ellos en dicho país, pues motiva a que continúen ese viaje. Entonces, por esa misma razón, es muy pequeño el porcentaje que se va a quedar en Guatemala, porque su objetivo principal es llegar a Estados Unidos. Y bueno, también vamos a profundizar un poco en esta situación. Lo hemos visto en diferentes escenarios en años anteriores, pero lo que está pasando recientemente, le voy a mencionar, de los 400 migrantes que recientemente llegaron a la frontera de Corinto, cabe mencionar que solamente 121 personas, según lo que recientemente acaba de indicar las autoridades migratorias, se le autorizó el ingreso por razones humanitarias. Es decir, también hay personas que necesitaron ayuda médica y se viven todos estos protocolos en las diferentes fronteras. Esta cantidad de personas es posible de que permanezca en el país o siga su tránsito pues allá en territorio mexicano. Recordemos que también se presentan otras papelerías allá en México. Yo con toda franqueza pienso que no se van a quedar. La idea es continuar. El objetivo de ellos es llegar a la frontera sur de Estados Unidos. A pesar de tener un conocimiento de lo riesgoso que es, ellos tienen fijo el poder llegar a una frontera sur, a pesar de que puedan perder la vida. Pero las condiciones económicas es lo que forza a esta gente a tratar de movilizarse. Ellos no les interesa quedarse en Guatemala porque las condiciones son muy similares y vemos que más de 700 personas, se calcula, de Guatemala están saliendo por la falta de empleo y desarrollo. Y es una situación que mientras los gobiernos no cambien esta falta de desarrollo y empleo, la migración va a continuar tanto en Guatemala, El Salvador, Honduras y en otros países.
Ok, licenciado, ahora bien, hablamos de, al inicio se mencionaba que eran 400 personas, pues el número ya ha ido disminuyendo, pero hablemos de la ganancia o del precio que tiene el movilizar esta cantidad de personas hacia diferentes puntos, porque acá, por ejemplo, vemos que hay una red de coyotaje siempre detrás de cada migrante. ¿Cuánto se puede ganar por parte de los coyotes o cuál es la ganancia que se tiene económica al momento de organizar este tipo de caravanas, por decirlo de alguna forma, porque no fue una cantidad pequeña de personas que buscaban movilizarse? Efectivamente, los precios se han incrementado enormemente para llegar a Estados Unidos. Se calcula que es entre 100 a 125,000 quetzales lo que cuesta. Se asume que es un 70% lo que le queda de ganancia a un coyote por cada una de las personas que lleva. Aparte de eso, recordemos que también las gentes que son movilizadas por extracontinentales, el precio sube a $45,000 para poder llevarlas. Entonces, realmente son costos sumamente elevados y por esa misma razón, tanto el narcotráfico, la venta de armas y en tercera posición se encuentra lo que es el traslado de lo que son migrantes hacia los Estados Unidos, y México y Guatemala son de el corredor más importante y grande de lo que es Latinoamérica. Y precisamente como es un punto donde se movilizan a muchos migrantes aquí en Guatemala y es un punto, como usted lo ha dicho, de tránsito para muchas personas que están buscando llegar a los Estados Unidos, es por eso que las autoridades en nuestro país, muchísimas gracias al licenciado Fernando Castro por compartir este espacio en esta entrevista. Cabe mencionar y nos unimos al llamado que han recalcado las autoridades de Policía Nacional Civil como del Ministerio de Relaciones Exteriores para evitar el tránsito irregular de muchas personas porque el trayecto es muy peligroso. Y sobre todo el llamado para que las personas no presten a sus hijos y mucho menos viajen con los menores de edad, que son los primeros en fallecer cuando viajan pues de manera irregular. Sobre todo hay diferentes peligros. No solamente hablamos del coyotaje, hablamos de explotación sexual, hablamos también de los peligros climatológicos que se enfrentan allá en los Estados Unidos. Lubianka, definitivamente el trayecto hacia los Estados Unidos está plagado de riesgos, de peligros que muchas veces las personas por necesidad no miden, como tú ya lo indicabas, caer en manos de grupos delincuenciales, de trata de personas, secuestros, robos, homicidios. Es definitivamente increíble la cantidad de riesgos que pueden vivir los migrantes al momento de cruzar o de intentar cruzar hacia los Estados Unidos. Mientras tanto, las redes de coyotaje continúan llenando sus bolsillos con dinero de estas personas que tienen la necesidad de llegar hasta este lugar. Ya lo mencionaba el licenciado Fernando Castro, son aproximadamente 125,000 quetzales los que obtienen de ganancia estos grupos.